10 años de ley de la atracción, resumidos en 20 minutos. Hace 10 años, me senté ante mi primer libro sobre la ley de la atracción, con la misma expectativa de quien abre un mapa para encontrar un tesoro. La promesa era clara, resultados rápidos, transformación instantánea, como si bastara con pensar correctamente para que la vida se reorganizara a mi alrededor. Y durante un tiempo, creí que sería así, que el camino hacia la vida que quería sería recto, corto e iluminado. Pero pronto descubrí que la mayoría de los que comienzan este viaje acaban frustrados, y que esa frustración no viene porque la ley de la atracción no funcione, sino porque la comprensión sobre ella suele ser distorsionada. La fascinación inicial me llevó a probar métodos, frases, rituales, como alguien que intenta descifrar un código secreto, pero en el fondo, lo que buscaba no era solo manifestar cosas, era sentir que tenía el poder de crear. Era creer que mi vida no estaba a merced del azar. Bruce Lipton me mostró, con la epigenética, que nuestras creencias funcionan como llaves que encienden o apagan potenciales dentro de nosotros. No solo potenciales genéticos, sino también conductuales y emocionales. Era como darme cuenta de que llevaba una central de energía silenciosa, capaz de encender o apagar luces internas que determinaban el rumbo de mi historia. Joe Dispenza añadió otra capa a este entendimiento. Me hizo ver que el campo electromagnético que emanamos y que conversa con el campo que nos rodea, está moldeado por una danza constante entre el corazón y el cerebro, y que esa danza no responde solo a lo que pensamos, sino a lo que sentimos de forma recurrente. Era como si cada emoción fuera un color que yo arrojaba a ese campo, y el tono predominante dictaba el escenario que atraía de vuelta. Pasé una década buscando la ruta secreta, hasta que me di cuenta de que el mapa que usaba estaba distorsionado por mis propias percepciones. Veía atajos donde solo había desvíos, insistía en caminos largos cuando la verdad era simple, y poco a poco entendí que no se trataba de encontrar un método perfecto, sino de ajustar la forma en que veía y vivía cada paso. Hoy, lo que quiero compartir no es ya un conjunto de técnicas, sino una síntesis, un resumen honesto y directo de lo que descubrí a lo largo de años de prueba y error, lo que funcionó, lo que se demostró que era solo una ilusión, y sobre todo, lo que se repitió como verdad, incluso cuando todo lo demás parecía no tener sentido. No para acortar el camino de forma artificial, sino para iluminar lo que, en medio de tantos ruidos, permanece esencial. Porque si pudiera condensar una década en un único regalo, sería este: la claridad, el mito del pensamiento positivo aislado. Durante mucho tiempo, creí que mantener pensamientos positivos sería suficiente para transformar mi vida. Repetía frases motivadoras, sonreía al espejo, me forzaba a ver el lado bueno de todo y, por un breve instante, parecía funcionar, pero pronto me daba cuenta de que aquella luz se apagaba con facilidad. Bastaba un día difícil, una conversación dura o un recuerdo doloroso, y todo el positivismo se evaporaba. Fue entonces cuando me di cuenta, el problema no estaba en el pensamiento positivo en sí, sino en la forma en que se usaba, como si fuera una capa de pintura dorada sobre una pared llena de grietas internas. El cerebro y el cuerpo no responden solo a lo que nos decimos a nosotros mismos, responden a lo que sentimos de forma repetida, al patrón emocional que cargamos. Podemos decir, soy feliz 1000 veces al día, pero si la emoción predominante es el miedo, la tristeza o la ansiedad, es esa frecuencia la que se registrará en nuestro campo interno y externo. El pensamiento positivo, cuando está desconectado de la emoción coherente, es como plantar semillas en el asfalto. La intención puede ser buena, pero el terreno no permite que crezcan. La ciencia de la neuroplasticidad y los estudios sobre la memoria emocional muestran que no basta con intentar convencer a la mente consciente. El cuerpo es una memoria viva, entrenado para reconocer y reproducir los estados emocionales más familiares. Esto significa que, si la emoción no acompaña al pensamiento, el cerebro no graba el mensaje como verdadero. Y cuando la mente y el cuerpo no están en sintonía, el campo alrededor recibe señales confusas. Me di cuenta de que, en la práctica, el verdadero desafío no era pensar en positivo, sino alinear ese pensamiento con un estado emocional que fuera coherente con él. Esto requería más que palabras bonitas, requería presencia, exigía que me observara a lo largo del día y notara: ¿lo que estoy sintiendo ahora está sosteniendo o saboteando aquello que creo querer? Esta pregunta, simple pero profunda, se convirtió en un faro para mí. La ley de la atracción no responde a lo que decimos mecánicamente, sino a lo que vibramos con constancia. Y la vibración no está determinada por frases sueltas,
sino por la suma de nuestros estados emocionales diarios. Así fue como comprendí que el pensamiento positivo aislado es como un bello reflejo en un lago agitado. Puede que aparezca por un instante, pero desaparece rápidamente si las aguas internas no se calman. El vicio emocional que mantiene la vida en el mismo lugar. Hay patrones que nos atan no por ser visibles, sino justamente por ser tan familiares que se vuelven invisibles. Joe Dispenza llama al cuerpo memoria viva, un organismo que repite diariamente las mismas respuestas químicas, como si fuera adicto a las emociones que más experimentamos. Si la rabia, la ansiedad o la tristeza se han vuelto frecuentes, el cuerpo aprende a buscarlas como quien busca una dosis conocida. Es como si cada célula esperara ese sabor específico de emoción. Aunque nos duela, este vicio emocional crea una prisión silenciosa. Podemos cambiar de ciudad, de empleo, de relaciones, pero si la química interna permanece la misma, acabamos recreando experiencias parecidas. Es como cambiar el escenario, pero seguir tocando la misma música de fondo. La trama incluso puede parecer diferente al principio, pero pronto la banda sonora familiar nos lleva a los mismos desenlaces. Romper este ciclo exige reconocer que no somos solo víctimas del entorno externo, sino también sus creadores inconscientes. Cuando la mente envía un nuevo pensamiento, pero el cuerpo insiste en sentir el viejo patrón, hay un conflicto, y en ese conflicto, el campo a nuestro alrededor recibe señales mezcladas. Una petición de cambio acompañada de una firma vibracional que dice, todo sigue igual. Comprendí que pequeñas interrupciones conscientes en este ciclo son como cambiar la banda sonora de una película. Una escena de despedida con música triste refuerza el dolor. La misma escena con una melodía suave y esperanzadora cambia completamente la interpretación. El ambiente es el mismo, pero la experiencia cambia, porque la emoción ha cambiado. Así también sucede con la vida. Cuando alteramos la emoción que acompaña a nuestros pensamientos, el campo comienza a responder de forma diferente. Estos micromomentos de presencia, aunque breves, abren fisuras en la pared emocional que nos mantiene atrapados, y por esas fisuras comienza a entrar una nueva luz, hasta que, poco a poco, el cuerpo aprende a gustarle nuevas químicas, más ligeras, más coherentes con la vida que queremos vivir. El vicio emocional se disuelve no por la fuerza, sino por la repetición consistente de nuevos estados, hasta que se convierten en lo nuevo normal. La importancia de la coherencia vibracional. Con el tiempo me di cuenta de que la ley de la atracción no responde solo a lo que deseamos, sino a lo que logramos sostener en coherencia. Bruce Lipton explica que la creencia y la emoción deben caminar de la mano para generar un impacto real en nuestra biología, y por consecuencia, en la realidad que manifestamos. Si una de ellas está desalineada, es como intentar encender una bombilla con los cables desconectados. Hay intención de luz, pero la corriente no fluye. Querer algo y estar energéticamente listo para vivirlo son estados muy diferentes. Podemos pedir prosperidad, pero si la emoción dominante es el miedo a perder, nuestra frecuencia estará moldeada por esa carencia. Podemos soñar con una relación saludable, pero si cargamos con la expectativa del abandono, la vibración que emitimos será de inseguridad. El campo que nos rodea no distingue lo que imaginamos de lo que sentimos de forma verdadera. Responde a aquello que logramos sostener como realidad interna. Recuerdo un momento en que ajusté un pequeño detalle de mi rutina emocional y vi que las oportunidades comenzaban a surgir con más naturalidad. No fue algo externo lo que cambié, sino una elección interna que estabilizó mi frecuencia. Fue como si de repente la puerta a la que había estado llamando durante años comenzara a abrirse sin esfuerzo. El cambio no estaba en la puerta, sino en la llave, y esa llave era la coherencia entre el pensamiento y la emoción. La imagen que siempre me viene a la mente es la de una radio antigua. Podemos girar el dial a la emisora correcta, pero si la radio está apagada, no sucede nada. La sintonía solo se transforma en sonido cuando hay energía fluyendo libremente. De la misma manera, la manifestación solo se materializa cuando la sintonía vibracional está encendida y es estable. La coherencia vibracional es, por lo tanto, más que una técnica, es un estado, un campo interno limpio de ruidos, donde el pensamiento, la emoción y la intención están en armonía. Y cuando esto sucede, el universo no necesita descifrar mensajes contradictorios, simplemente responde, como la luz que se enciende en el instante exacto en que el circuito se completa. La ley invisible del tiempo interno. Uno de los aprendizajes más transformadores de estos años fue comprender que la manifestación no obedece al tiempo del reloj, sino al tiempo interno. Y esa es, quizás, la ley más difícil de aceptar. Nosotros, los seres humanos, llevamos la urgencia de ver resultados,
de confirmar que nuestros esfuerzos están valiendo la pena. Queremos plazos, fechas, garantías. Pero en la dinámica del campo vibracional, intentar controlar el cuándo es como apretar demasiado la tierra en la que plantamos una semilla. En lugar de acelerar el crecimiento, sofocamos el proceso. Toda manifestación es fruto de una maduración interna. Antes de que algo se materialice, es necesario que nuestra frecuencia se estabilice, que nuestra identidad se alinee con aquello que deseamos. Cuando esta alineación no está completa, el universo encuentra resistencia para atraer lo que pedimos, no porque quiera negárnoslo, sino porque el campo responde a lo que somos, no solo a lo que solicitamos. Me di cuenta de que cambiar los plazos por hitos de presencia cambió la forma en que vivía el viaje. En lugar de preguntarme ¿cuándo sucederá?, comencé a preguntarme ¿quién estoy siendo ahora? Este simple cambio disolvió la ansiedad y abrió espacio para percibir las señales sutiles de que algo se estaba moviendo. Irónicamente, fue precisamente cuando dejé de vigilar el calendario que las cosas comenzaron a llegar con más fluidez. La metáfora más perfecta para esto es la de una fruta en el árbol. Solo se endulza en el momento adecuado. Podemos intentar recogerla antes, pero el sabor será amargo y la experiencia incompleta. Sin embargo, si respetamos el tiempo de maduración, el propio aroma nos avisa de que ha llegado la hora. Así también es con nuestros deseos. Cuando el estado interno está listo, la manifestación se presenta sin esfuerzo. El tiempo interno no es pasividad, es un estado de preparación silenciosa. Es permanecer nutriendo la vibración deseada, son constancia, sabiendo que, como todo ciclo natural, el momento adecuado no puede ser forzado, solo permitido. Y cuando entendemos esto, dejamos de vivir como cazadores ansiosos y pasamos a vivir como jardineros confiados. La esencia de 10 años en una frase. Si pudiera destilar una década entera de errores, aprendizajes y descubrimientos en una única frase, sería simple: la ley de la atracción no se trata de pedir, sino de convertirse en el campo vibracional de aquello que se desea vivir. Esta percepción lo cambió todo, porque me sacó del lugar de quien implora por algo que está fuera y me colocó en el estado de quien incorpora lo que ya es internamente, incluso antes de verlo suceder. Bruce Lipton me enseñó que reescribir creencias es como plantar semillas en el suelo fértil de nuestra biología. Cuando el suelo se nutre de pensamientos y emociones coherentes, la semilla encuentra las condiciones perfectas para crecer. Joe Dispenza amplió esta visión, mostrando que la emoción y la intención forman juntas el código al que responde el campo cuántico. No basta con saber lo que se quiere, es preciso sentir como si ya se estuviera viviendo. Esa es la frecuencia que conversa con el universo. Con el paso de los años, me di cuenta de que la manifestación no depende de movimientos grandiosos, sino de la constancia. Es como un faro, no se mueve de su lugar para buscar embarcaciones. Simplemente brilla, de forma estable y alineada. Y ese brillo es lo que guía a los barcos hacia él. No hay ansiedad, no hay prisas, solo presencia y firmeza. Esta constancia es, a menudo, silenciosa. No se trata de actuar todos los días en dirección al deseo de forma forzada, sino de mantener la vibración interna ajustada a él, incluso en los días en que nada parece cambiar. Porque, en el campo, todo está siempre en movimiento, aunque la superficie parezca inmóvil. Y así, al mirar hacia atrás, entiendo que los 10 años no fueron sobre aprender a controlar el universo, sino sobre aprender a alinearme con él. No fueron sobre encontrar un método secreto, sino sobre depurar lo que es esencial y sostenerlo. El mayor descubrimiento es que no es la distancia lo que te separa de lo que deseas, sino cuánto estás dispuesto a convertirte en lo que deseas. Cuando esa distancia desaparece dentro de ti, el resto se vuelve inevitable.